Hola, bienvenidos. Un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar cómo somos, quiénes somos. Un espacio donde respetamos la diversidad. Hoy lunes, segunda semana de septiembre, comenzando esta semana con una persona que es una profesora de teatro, tiene una compañía de radioteatro. Nos preguntábamos si con esta tecnología que estamos viviendo hoy y este vértigo de las redes, ¿sigue existiendo el radioteatro? Bueno, parece que sí, vive. Caretísima Ciudad. Ella es Elisa Graciela Ochoa y está con nosotros. Bienvenida a Caretísima Ciudad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, faltaba más. Bueno, varias cosas vamos a abordar. Primero, ¿existe el radioteatro en estos tiempos? Existe, y existe y mucho, sorpresivamente, o sea, porque a todos a muchas personas dicen, pero ¿se sigue haciendo? La verdad es que sí, y a nivel provincial la ha tenido, y yo creo que también nacional ha tenido en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, muchísima movida. O sea, nosotros iniciamos como elenco, inicié con mis hijos, con mis 3 niños en la época de la pandemia, en las que estábamos aburridos, cansados y encerrados. Entonces no nos quedaba otra que escuchar la radio. La Escuela San Francisco Solano, la Escuela Artística Vocacional San Francisco Solano, tenía un programa de radio llamado El Rincón de los Chicos, que se emitía por LB4. Y ellos invitaban a que todos los que quisieran participar mandaran su contenido de audio. Fueran canciones, poesías, lecturas. Y así fue como a uno de mis hijos, conociendo ya nuestro devenir teatrero, o sea, ellos siempre mientras yo estudiaba o he estado ensayando con mis elencos, ellos siempre eran en cierto modo partícipes o eran públicos. Entonces a uno de ellos se le ocurrió que hiciéramos teatro infantil por radio. Entonces, bueno, veamos a ver qué es lo que sale. Entonces tomamos algunos libros de teatro infantil que yo tenía y empezamos a adaptarlas al formato de radioteatro, lo grabábamos. El nuevo lenguaje sería podcast. Claro, tal cual. Pero bueno, primero empezamos a hacer esos pequeños radioteatros cortitos, que eran obritas, adaptaciones de obras infantiles de escena, y generalmente de autores infantiles, Fabián Sevilla, Luis Pesetti, estas pequeñas obritas. Y ya después empecé a escribir yo, porque me di cuenta que por ahí me llevaba más tiempo adaptar una obra de teatro que escribir yo. Entonces, ¿y descubriste esto de empezar a escribir? En realidad yo ya escribía, pero no hacía nada infantil. O sea, escribía más para adultos, para más que nada para mí, porque me gusta, pues siempre me ha gustado escribir. Y entonces, bueno, ahí empecé a hacer algo como más infantil. Cuando empezamos a escribir, era como mucho más fácil encontrarle a cada uno su personaje. Empezábamos a invitar, le pedíamos a alguien una colaboración, que participara. Entonces por ahí habían algunos adultos que empezaban a conocer y a escuchar el radioteatro, que salía todos los sábados, y ya empezó a tener como su propio segmento dentro del programa infantil, y empezamos a tener nuestro propio público también. Entonces cuando decíamos, Román, son los del radioteatro, los escuchamos. Entonces empezamos a hacernos como conocidos. Y bueno, seguimos ahí. Y bueno, ¿se incorporó más gente? En realidad al principio eran ellos 3 y yo, y a veces alguna otra persona que invitábamos, algún amiguito, alguien que se sumaba.
Con el tiempo, ellos ya se empezaron a hacer más grandes, porque eso fue en el 2020, 2021, 2022, y bueno, ya es como que ya empezaron a hacerse más, empezaron a entrar como en la adolescencia, y ya no todos querían participar, no todos no les gustaban los personajes que les asignaban, entonces bueno, esto hay que hacer, algo tenemos que hacer, porque no puede ser que muera en nosotros el radioteatro, y entonces ahí lo presento como proyecto al Fondo Nacional de las Artes. Ajá. Salimos becados como beca formación y lo podemos abrir a la comunidad. Obviamente lo presentamos a la Escuela San Francisco Solano, que es la que como tiene su propio estudio de radio, lo presentamos, damos el taller ahí y se nos suman un montón de chicos estudiantes de locución. Mirá qué bueno. Y se nos suman también actores del profesorado de teatro, o sea, alumnos del profesorado de teatro. Bueno, como que se terminó de redondear una idea bastante Exacto. consolidada. Y era que en realidad esa era la idea, era empezar a sumar gente de otros lados para que no murieran nosotros como familia, sino que pudiera seguir trabajando. Damos del taller como estaba conformado, justo la locutora Eve Gené, ella tenía que hacer su tesina para la licenciatura en producción de medios. Nos dice, bueno, me interesa mucho el proyecto que están haciendo, quiero hacer un audiovisual con respecto a lo que ustedes hacen y al radioteatro. Entonces, mientras nosotros íbamos haciendo el taller y grabando nuestros radioteatros, ella hace un audiovisual sobre radioteatro en general. Y particularmente con ustedes. Y particularmente con el radioteatro infantil. La importancia que tiene, bueno, cuestión que ella aprueba su tesina. Ese material no se puede ver, o por lo menos. Sí, lo podemos ver en nuestro canal de YouTube, está subido. Y bueno, y es muy bonito porque aparte hay profesionales que hablan al respecto de la importancia que es para el niño el radioteatro, de lo bueno que es. Entonces, bueno, es bastante interesante. Le vamos a pedir permiso y lo vamos a difundir en nuestro canal. Bueno, buenísimo. Un trabajo interesante que surgió como una tesina, pero que relata un poco la historia. Sí, y la historia nuestra también, pero también de la historia de la radio y de los radioteatros. Eso bueno, ya como que veníamos entusiasmados con esto, nos enteramos, también gracias a Evelyn, que estaba el concurso nacional de radioteatros, el Voces en Sintonía 2. Que justamente la temática sucedió en Argentina. Entonces era algo que había sucedido en Argentina. Entonces, de ahí nace la idea de las damas de San Martín. Exacto, de las patricias. Patricia. Yo tenía un escrito que lo había, mientras estudiante, ahí tenía algo que estaba medio como idea, una ideita, así un boceto de drama. Y entonces empiezo a investigar, a querer profundizar, porque quería darle el formato de radioteatro como correspondía. Y entonces, bueno, me pongo a investigar y empiezo a encontrar muchísimo material. O sea, de la hija de José de San Martín, de las nietas, de una de las nietas. Bueno, hay muchísima documentación, sobre todo de las asociaciones sanmartinianas, que han investigado muchos historiadores. Entonces es como que empiezo a rejuntarlo y a ponerle voces a todo el cruce de los Andes, o sea, lo que sucedió antes, lo que sucedió después del cruce de los Andes, visto desde las mujeres. Vamos a relatar un poco que ya en YouTube usted puede encontrar esto de las patricias de San Martín, que son capítulos donde va contando diferentes anécdotas o historias relacionadas seguramente al general. Es así. En realidad, en nuestro canal de YouTube, justamente este año se cumple el 200 aniversario de que San Martín redactara las máximas para su hija Merceditas. Entonces, en conmemoración de ello, es que nosotros, bueno, ya aprovechando ese 200 aniversario, subimos a nuestro canal de YouTube todos los capítulos del radioteatro Patricias Escuadrón de Mujeres. Son 7 capítulos. Son bastante breves, pero detrás había esto que decía de que uno graba un montón y después son 7 minutos, 10 minutos de audio nada más, pero atrás había todo un trabajo de investigación, de escritura, de grabado, de horas de grabado que bueno, cuando ganamos el concurso nacional de radioteatro,
se nos suma Marcelo Hernández, uno de los luterieses. Él es actor, tiene una voz muy bonita, entonces, bueno, me dice, quiero participar en tu radioteatro. Dice, lo he leído, dice, porque parece que él tenía contacto con quienes habían estado tomando las decisiones o quienes quiero participar. Obviamente que lo tenemos como San Martín, el personaje de San Martín lo hace él. Entonces, bueno, van apareciendo varios personajes ahí, bueno. ¿Y no se te ocurrió, por ejemplo, llevarlo a los títeres o a las marionetas? ¿O es un trabajo más intenso? Es más intenso, es que pasa por otro lado, porque el teatro de títeres y de objetos lleva mucho por ahí de experimentación. Es como que todavía no he hecho el enlace, no los he unido. O sea, están como proyectos separados. Pero no descarto la posibilidad. Bien. Bueno, esto por un lado, eso es lo que has hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Sí. Pero también yo mencioné el IPA, porque bueno, está relacionada directamente con el IPA en estos 25 años que cumplió la carrera de teatro. Sí, nosotros estuvimos presentes en el aniversario, bueno, que fue un encuentro de teatro muy bonito. Nos reunimos los profesores los que egresaron desde la primera promoción hasta las últimas. Y bueno, yo ahí estuve en contacto porque justamente en julio de este año estuve participando del Dramatiza, el Encuentro Nacional de Profesores de Teatro, que este año se realizó en Corrientes. En el 17, 18 y 19 de julio estuve allí, yo me presenté a la convocatoria de talleres y de ponencias, y uno de mis talleres, o sea, presenté varios talleres, pues, quedé en uno que es el de narración oral, el de cuentacuentos, y presenté mis ponencias, una por los radioteatros, o sea, contando esto que comentábamos recién, contando cuál también había sido la implicancia pedagógica, porque en realidad detrás hay como mucha investigación al respecto desde lo pedagógico y de cómo se puede llegar a aplicar en el aula, en los radioteatros. Es lo que estás intentando ahora, sí, que esto vaya a las escuelas, digamos. Exacto, sí, porque justamente ahora la DGE está haciendo mucho hincapié en la lectura fluida, en la necesidad de que los chicos lean y comprendan bien lo que leen, y el radioteatro es una manera hermosa de acercarnos a la lectura, casi como jugando, sin que ellos se den cuenta, están leyendo. Entonces, bueno, por ahí estamos aplicando también eso y lo llevábamos como una herramienta de lectura fluida, los radioteatros. ¿Y cuál fue la experiencia en el lugar, ¿no? de tu tierra, digamos, de, narrar esta experiencia de haber hecho el radioteatro? Muy buena, fue muy lindo, porque en realidad fue bien recibida. Sí, fue muy bien recibida, porque en realidad los radioteatros, que empezó casi como una experiencia familiar, que fue como un proyecto que ha ido creciendo, y la idea es poder llegar también con estos mismos talleres de radioteatro por ahí a las escuelas, entregar estas herramientas, así como hemos puesto al aire nuestros radioteatros para quien lo quiera utilizar, porque tiene mucha investigación, o sea, se puede abordar desde la historia, desde la lengua, desde la lectura, o sea, tiene desde el ámbito pedagógico tiene muchísima utilización. Y también el poder entregar estas herramientas a la escuela para que tenga como esa finalidad pedagógica, es decir, siempre deja como un mensaje, una intención de generar mayor conocimiento, ¿no? O sea, que no quede como, y que la escuela deje de ser también como ese lugar aburrido donde los chicos van y aprenden y por ahí no les gusta, porque en comparación con la tecnología y todo eso es como la escuela como que un poco no se termina de enganchar bien a las nuevas. Digamos. Sí, exacto, a las nuevas tecnologías. Y en cambio el radioteatro permite, es como que dice, pero mirá, si con un teléfono celular me puedo grabar. Hay una dinámica distinta. Exacto, claro. Y entonces el chico también empieza a ser como más protagonista también de su propia educación, ¿no? Y en el futuro, el teatro en sí, ¿lo podemos llevar al streaming, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, o sea, hay nuevos formatos, hay mucho del audiovisual, y sobre todo desde por ahí el teatro de objetos, el saber implementar, creo que ahora hay como... el teatro de objetos. Teatro de objetos. A ver, describime, perdona que te saque el tema, pero me interesa adentrarnos en el teatro de objetos. Por empezar, creo que soy una de las pocas personas que hace teatro de objetos en San Rafael.
yo tomé capacitaciones, o nuevamente, para mí la pandemia, a pesar de que fue un momento de encierro y de angustia, a mí me sirvió para capacitarme y para generar nuevas cosas. A veces por ahí en los momentos de mayor conflicto existencial, uno a veces aborda las situaciones de manera creativa. Por ahí eso es lo que nos enseña el arte y el teatro, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo tomé una capacitación en España, con profesores de allá, que había un festival de teatro de objetos. Online. O sea, lo hubieran hecho presencial, pero como estaba la pandemia, no se pudo y lo hicieron virtualmente, y eso permitió que dieran una capacidad de 15 personas que no fueran españolas, porque era español y no... Entonces, bueno, lo lanzan y obviamente debemos haber una lista muy larga de latinoamericanos artistas ahí queriendo participar. Presento mi currículum, presento mis capacitaciones, hablo de que yo había hecho teatro de títeres, que me interesaba mucho el teatro de objetos, y ahí me dieron un cupo, me abrieron la puerta. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, fue un intensivo con Andrea Díaz Reboredo, que es una artista objetual muy importante de España. Ella es madrileña, y este festival era en Islas Canarias, entonces teníamos una diferencia de horario importante, entonces bueno, me tenía que levantar todos los días a las 4 de la mañana, mañana, prender la compu, y bueno, ahí empezamos, fue bastante intensivo, fue durante toda una semana que estuvimos capacitándonos allí. Y bueno, pero el otro día no había nada que hacer. Claro, a ver, era la oportunidad. Y creo que eso, por ahí hay que estar siempre atento a las oportunidades. ¿Y en qué se basa el teatro? ¿En qué se basa el teatro de objetos? El teatro de objetos es lo mismo que la marioneta se mueve con hilos y mecanismos. Sí. Entonces, bueno, la marioneta tiene la forma de mover o de animar ese objeto es a través de hilos y mecanismos, como decimos. El títere es más cercano a quien lo manipula, porque está en la mano o está más en contacto con el cuerpo, entonces es más cercano. El objeto es poder utilizar cualquier objeto, literalmente, en sentido amplio, cualquier objeto, para animarlo y hacerlo protagonista, tan protagonista como algún personaje de la obra. Por ejemplo, agarrás la taza. Y podría ser, a ver, en realidad, y hay dos maneras, porque esto en realidad depende también, es muy amplio, por eso es como una corriente bastante nueva. Podemos hacerlo un personaje, ponerle ojitos, ponerle nariz, ponerle boca, y que sea como si fuera un personaje, cual los personajes de La Bella y la Bestia, que la tacita y la tetera y el reloj candelero son personajes. Sí. O, por el contrario, no otorgarle una vida propia, pero sí que toda la historia ronde en torno al objeto. Por ejemplo, y esto la profesora que teníamos nos lo hacía notar, ella, una obra de ella que se llama Mar, es una mesa. Y es una mesa que tiene como puertas, es una mesa hecha específicamente para su obra de teatro. Y entonces en esas puertas empiezan a salir cosas, salen objetos, y empiezan a narrarse historias sobre esos objetos que van saliendo de la mesa. Pero a su vez no deja de ser una mesa. Entonces ella narra toda su historia como una familia que se sentaba a la mesa, y entonces empieza a servir platos, porque en un momento de la obra saca de una de las puertitas, empieza a servir platos, y entonces ella, en lugar de ser quien narra la historia, es su abuela. Y entonces empieza a contar la historia de sus tíos y de sus padres desde esa mesa. Luego empieza a transcurrir la obra, y hasta los mismos espectadores empiezan como a ser parte de ese núcleo familiar, porque los empieza a nombrar. Sí, la copa toma una participación, el tenedor otra. Y es más, hasta un poco de tierra que hay, porque en realidad como ellos vivían frente al mar y es una isla donde vivían, y entonces las islas siempre, el mar lleva y trae la arena, y por eso se llama Mar la obra. Y la casa, y la mesa y la casa tienen como una relación familiar. Bueno, es la historia de 3 generaciones a través de esa mesa, pero uno puede ver a través de los objetos que ella va sacando y va guardando a su vez, puede ver
toda la historia familiar y podríamos decir que hasta el árbol genealógico. Y ella misma es la que relata. Y es la misma la que relata, pero por momentos deja de relatar y es personaje. Entonces es muy interesante la obra, porque los objetos son protagonistas y no lo son. Entonces es como muy interesante la manera ¿Cada uno tiene una voz? Sí, cada uno tiene una voz. Es como un radioteatro animado. Exacto. Y lo interesante es que cuando terminaba la obra, sacaba de la mesa todos los objetos y los exponía como si fueran un museo. Ajá. Entonces el teatro de objetos tiene muchas aplicaciones, porque justamente hay una mexicana, Yadai Larios, que ella, por ejemplo, se ha dedicado a la investigación. Entonces, por ejemplo, hicieron resurgir en un barrio de España un club que estaba en decadencia, que ya estaba por cerrar y lo estaban por vender, a través del teatro de objetos de investigación. Entonces ellos empiezan a tomar objetos olvidados, fotos, recortes de diario, pelotas viejas que habían en ese club, y empiezan a ponerlos como en valor, como una revalorización y como en un museo, y empiezan a buscar la historia de esos objetos que reunían a todo un barrio. Entonces el barrio empieza después a contar la historia de esos objetos o de quiénes eran los personajes que aparecían en las fotografías, y arman toda una obra de teatro con respecto a eso, y entonces después no venden nada ni tiran abajo el club, sino que lo revalorizan y lo empiezan a utilizar como lugar de encuentro teatral. O sea, es como que ahí le cambian en la finalidad. Claro. Bueno, es muy interesante. Muy interesante, muy interesante. ¿Y habrá alguna posibilidad de que se exhiba prontamente alguna obra de objetos? Por ahí vamos. En este momento estoy en proceso de un unipersonal que tiene que ver por ahí con el teatro, con el teatro de objetos, con la significación de los objetos. Es decir, nosotros somos, sobre todo en esta época, somos personas muy consumistas, entonces estamos rodeados de objetos. Claro. Lo que nos sobrevive son nuestros objetos. Entonces, por decir, bueno, ahí están las pertenencias que eran y entonces tenemos muebles por ahí, muebles o ropa o objetos que eran de nuestros abuelos, lugares, espacios que habitamos y que pertenecían a otras personas. Y es imposible que una persona no pase por un lugar y no deje su huella. Claro. Entonces, eso también tiene que ver con el trabajo del teatro de objetos, que es un poco como el teatro de títeres y de marionetas, porque es un poco como animar esos objetos, pero en un sentido mucho más amplio. Las artes, en líneas generales, son una herramienta, porque pasa que muchas veces se ha encasillado en que si se da arte en la escuela es para sacar artistas. Y en realidad no es así. Es para ayudarlo a tener una visión distinta de la vida también. Y porque aparte el arte da un montón de herramientas y ayuda como andamiaje de un montón de conocimientos que vienen implícitos en el arte y que no son la finalidad propia del arte. O sea, nuestro arte no es, por ahí se piensa que el artista tiene que producir arte. Y en realidad, muchas veces el manejo de lo emocional, el manejo de lo corporal, el manejo de las sensaciones, de lo sensitivo, el manejo de la manera en que comprendemos y nos acercamos al mundo, tiene que ver también con la forma en que se desarrolla o cómo se concibe el arte. Entonces, no darse cuenta por ahí de que el arte da un montón de herramientas, por ejemplo, desde lo lúdico, que son absolutamente necesarias para que conceptos y nociones que después el niño los va a ir aplicando en otros espacios curriculares, es como acortarle las ramas a un árbol que crece mucho. O sea, habría que empezar a tomar como esa, y que ya de hecho en algunos lugares se empieza a comprender que las herramientas que brinda el arte no sirven tanto para lengua como para historia, como para geografía, para matemáticas, o sea, todo depende de cómo las utilicemos y muchas veces ha estado mal encarado por ahí, quizá también por una falta de conexión de quienes están como dirigiendo, quienes están armando las currículas para que piensan que, bueno, si hace teatro tiene que actuar. Y a lo mejor lo que aprende en teatro le sirve para desinhibirse, para desarrollar el habla, para aprender a armar un contenido, de redactarlo desde principio a fin, con coherencia. Es decir, son herramientas que a lo mejor le van a servir en otros espacios curriculares. Pues me pasó estar en escuelas en donde los chicos no querían actuar, y entonces, bueno, vamos a empezar a narrar y contamos anécdotas, y los chicos desarrollaron en una escuela técnica en la que necesitan después defender un trabajo final,
bueno, vamos a empezar a narrarnos a nosotros mismos para saber cómo estamos parados frente a lo que tenemos que decir, a lo que queremos decir. Entonces, bueno, ayudarles con la expresividad. Bueno, el arte da esas herramientas. Y por ahí está muy interesante que se sepan aplicar para poder desarrollarlas, digamos que desarrollar todo el potencial, ¿no? Ahora viene la pregunta que hace el conejo más famoso de las pantallas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Un montón. Estamos con Lucía Cervantes, que es cantante de ópera. Cantante lírica. Cantante lírica, por supuesto. Ella, con ella somos muy amigas y bueno, ya hemos armado una dupla interesante porque bueno, a mí yo conecté esto de la narración oral con las marionetas y los títeres. Me presento a un certamen Vidas Narradas que presentaba la Fundación Williams en el 2022. Gana mi texto, mi proyecto. En realidad era un proyecto como muy incipiente, porque bueno, yo escribo desde hace mucho, entonces bueno, tenía como una serie de cuentos que quería contar. Había empezado a hacer marionetas, o sea, con la profesora Laura Coleta aprendí a hacer marionetas, que es todo un desafío, porque yo venía como muy de hacer objetos, como que es algo más libre, venía a hacer títeres, que también es como más de jugar, y la marioneta tiene como muchas reglas. Perdona, recién vos cuando hablabas de marionetas que se manejaban con hilos y mecanismos. Sí, ¿Cuáles son esos mecanismos? Esos mecanismos son, por ejemplo, los de movimiento de los ojos, porque eso para mover los ojos necesita determinados pesos. Ah, mira. Entonces, cada vez que hay un movimiento, hay que pensarlo física y matemáticamente. Es más complicado de lo que se cree. Exacto. Entonces, cada movimiento que hace, hay que ver cómo se compensa, porque hay que intentar animar un objeto inanimado y que parezca real, que es un poco la magia del teatro, ¿no? Pero por ahora he unido narración oral, cuentacuentos, con marionetas y títeres. O sea, la obra que estamos llevando adelante con Lucía son Los Cuentos que Sanan, que es una obra de teatro infantil, podríamos decir, musical. Supongo que canta Lucía. Sí, Lucía. Ella es la encargada de la parte musical. Yo soy la encargada de contar a través de las marionetas y de los títeres, contar cuentos. La obra trata justamente de una mamá que cuida a su hija enferma y que, para que el tiempo pase más rápido, la madre le cuenta cuentos. Mientras, en otro lugar, está la tía que canta canciones y le canta canciones al hermanito de esa nena que está enferma para que lleguen, también para pasar el tiempo de mejor manera hasta que la mamá regrese con su hermanita. Bueno, esperemos que podamos verla pronto. Vamos a estar presentando parte de esta obra, en realidad un fragmento, en la Feria del Libro, acá en San Rafael, a finales de este mes. Mirá qué bien, qué interesante. Vamos a estar presentando esta obra, la estuvimos presentando a finales de las vacaciones de invierno. Totalmente gratis. Sí. Ahí invitamos a las escuelas, invitamos a padres con hijos, ya veremos, todavía no hemos tenido acceso al cronograma, pero bueno, ya estaremos difundiendo día y horario de la presentación. Ahí vamos a estar presentando parte de nuestros cuentos. Estamos llevando esta obra a las escuelas, o sea, todas las escuelas pueden participar y convocarnos. Tenemos nuestro propio espacio de Instagram, las AEDAS es nuestro elenco. Y bueno, allí estaremos subiendo cuando tenemos funciones y vamos a estar también en la Feria del Libro de San Carlos. Nos acaban de confirmar, eso es otra de las novedades. Bueno, qué interesante. Así que bueno. Va creciendo y creciendo. Va creciendo y aparte que es muy interesante porque esta fusión como de cositas, de las marionetas, de los títeres, de los cuentos, de las canciones, hacen que sea un espectáculo bastante novedoso, bastante interesante y muy ameno. O sea, es como que al menos a nosotros desde el escenario nos pasa que se nos pasa rapidísimo la obra. Bueno, y encima de todo eso vas a dar unos talleres. Sí, voy a estar dando taller de narración oral, taller de cuentacuentos para niños también en la Feria del Libro, y estamos llevando a las escuelas también el taller de radioteatro para el segundo ciclo de las primarias. Estamos llevando este taller de cuentacuentos y de radioteatro. En realidad, para las primarias llevamos
la obra de teatro para girarla en las escuelas y el taller de radioteatro. Bueno, muchas gracias por venir hasta los estudios de SUMEC y nos encontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. En Sancor Salud impulsamos un nuevo Estar Bien, uno que incluye nuevas especialidades que ayudan a mejorar la salud. Amigología, 1 dosis por semana. Tranquilogía. Valorología. Sonrisoterapia. Y amorología, siempre. Un nuevo Estar Bien que también incluye nuestra especialidad. Brindar la mejor atención en todo el país, con planes para cada necesidad y cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo.